documento que tengamos en la cuenta. Gracias, Presidenta. No, yo no tengo cuenta, pero quería aprovechar de un par de cosas prácticas. Es decir, cuando estemos ya sesionando, les pediría que todos apaguen su micrófono porque si no se produce un acoplamiento que entorpece la comunicación. En segundo lugar, que todos tengan encendido su chat para poder comunicarnos también sin interrumpir al que esté interviniendo. El chat nos permite varias cosas, pedir la palabra, por ejemplo, o tomar votaciones, porque cuando se tome algún acuerdo formal, yo tengo que tener la constancia de que los senadores han participado en el acuerdo. En cuanto a la información que ha despachado esta comisión y la Comisión de Salud del Senado, había que hacer una aclaración respecto de la petición que hizo en sesión pasada la Universidad de Valdivia y un laboratorio que ha desarrollado un par de dispositivos de uso médico. Consulté personalmente a la directora del ISP que compareció a la última sesión de la Comisión de Salud y ella me explicó, primero que nada, que la universidad o el laboratorio no han presentado ninguna solicitud de registro o certificación. Enseguida me dijo, ese tipo de dispositivos no son objetos de registro. Cosa distinta es que en el proyecto Fármacos 2, que hoy día se encuentra en Comisión Mixta de Salud, sí hay un importante desarrollo en el Código Sanitario de dispositivos de uso médico. De modo que la proposición de la señora presidenta, la señora Goich, se le va a enviar a la universidad las normas que ese proyecto Fármacos 2 tiene en relación con los dispositivos médicos. Eso es prácticamente lo que puedo informar, Presidenta. Muchas gracias, don Fernando. Yo le voy a dar la palabra a Pablo, que quería comentar algo adicional a lo que nos había planteado Jimena, pero como una introducción y para partir ya también formalmente en la reunión, nosotros tenemos hoy día a las 2:45 una reunión con el presidente de la República que surge justamente de las conversaciones que hemos tenido con ustedes para poder plantearle directamente lo que hemos conversado sobre los distintos cuellos de botella, las propuestas, los temas en los que nos parece que hay que avanzar y en la línea de potenciar las distintas instancias en que estamos. Varios de ustedes están en el comité asesor, están en la mesa social. Entonces, lo que les queremos pedir es que nos ayuden también a ir definiendo con claridad los mensajes que tenemos que transmitir para aprovechar esta oportunidad. Vamos transversalmente como Comisión de Salud del Senado, varios de los senadores estamos aquí también participando, y además en el contexto en que estamos. O sea, hoy día escuchamos toda la vocería del ministro en que tenemos el mayor número de casos, estamos a puertas de una cuarentena importante, la amenaza de la expansión de la pandemia en la metropolitana. Entonces, que en torno a eso también nos puedan ayudar en una reunión que deberíamos terminar idealmente a la 1:30 para darnos espacio para los desplazamientos. Así que, Pablo, te doy la palabra para hacerte cargo también del tema más general, aprovechando que partimos ya. Sí, un dato relacionado con lo que decía Jimena. Hay 106.000 muertes al año en Chile y aproximadamente el 10%, un poco más, del 10% son por causa respiratoria. Así que es para tener nada más que una dimensión de que habitualmente hay 10.000 o un poquito más muertes relacionadas a causas respiratorias. Cambio. Muchas gracias. Yo les pediría ahí si nos pueden un poco dar su mirada de frente a la situación en que estamos hoy día. ¿Cuál es el planteamiento? En esto yo quiero recoger un poco las palabras de Isquia como presidenta del Colegio Médico, en decir, claro, es evidente el problema que ha generado la ambivalencia de los mensajes comunicacionales, pero queremos ser parte de la solución y cómo avanzamos a eso. Parte de las cosas que rescatamos, lo que ustedes nos han dicho, es la necesidad de compartir la información, de compartir la estrategia, de entender cómo se van tomando decisiones, porque eso nos permite a todos transmitir información similar. ¿Cómo ven los escenarios a los que nos podemos enfrentar en algo donde aparentemente ahora sí entramos a la etapa complicada, donde podríamos esperar un aumento exponencial de casos, un poco dicho en simple, donde esto se escapa de las manos? Vemos los datos de cómo se han ido ocupando la capacidad de camas críticas y lo que eso puede significar.
Yo les puedo decir, mi experiencia en Punta Arenas funcionó súper bien, la persona hasta el día que ha necesitado traslado eso está, pero es distinto cuando hablamos de la metropolitana, cuando hablamos de Punta Arenas, de números acotados de casos y mucho mayor facilidad de traslado o de contar con equipamiento. Hay un punto que tiene que ver con la salud mental que vamos a hacer presente, y en eso tuvimos nosotros el lunes un buen seminario y que uno dice, el mensaje clave que se cruza con esto también es cómo se gestiona la información, y se gestiona la información y eso tiene impacto en las acciones de las personas, pero también en esto que es adicional y que complejiza la pandemia, que son los problemas de salud mental asociados. Yo les dejo abierta la palabra en esto, no sé si los que son parte del comité asesor o la misma Isquia quieres partir así, acogiendo el planteamiento. Isquia. Bueno, contarles que nosotros tuvimos una reunión el martes con el presidente y les voy a decir más o menos lo mismo que dijimos en ese momento. Nosotros tenemos toda la voluntad de colaborar, pero la verdad es que el espacio de la mesa social no ha sido tan llano como yo hubiera esperado. No hemos tenido acceso a tanta información y la primera crítica que vino no solamente de nosotros, sino de hartos participantes, era que algunas de las acciones que tenían un impacto tanto para la población, como también dentro de la implementación de las medidas que defina o que ha sugerido el comité asesor, desde nuestra perspectiva no pasaba por esta instancia previamente a su implementación. Entre eso, por ejemplo, lo que ocurrió un día viernes, donde después de la reunión nosotros nos enteramos por la prensa este concepto de nueva normalidad, el retorno a clase, el retorno a los trabajadores públicos, sin participar absolutamente en nada, ni siquiera por lo menos en la bajada comunicacional para poder preparar a la ciudadanía y a los equipos de salud en eso. Yo me referí un poco a estos aumentos de los casos. Creo que evidentemente no es solo el mensaje de el gobierno, sino que también es lo que ya nos habían adelantado parte del comité asesor, que era lo que iba a ocurrir cuando ingresara el virus a otro tipo de comunas, sobre todo que tienen más criterio de vulnerabilidad. Estamos muy preocupados como comunidad médica, ya hemos visto el aumento de los pacientes críticos, ojalá nos equivoquemos, pero creemos que vamos a tener una importante sobrecarga de las unidades, porque a pesar de que se ha contratado más gente y hay más equipos disponibles, la realidad es que nosotros respondemos con la misma gente, es más gente que hace más turnos, ya hay un nivel de sobrecarga en la red y tenemos la sensación que hay que ir haciendo medidas. Esta no es solamente las cuarentenas, y ahí quiero tomarme de lo que ha salido en muchas propuestas que todavía el gobierno no considera tan fuertemente, que fortalecer el testeo y la trazabilidad con la atención primaria, porque particularmente la Seremi y la región metropolitana no tiene una capacidad de poder trazar esos casos, ni seguirlos, ni los contactos. Hemos tenido dificultades para tener una relación más directa con el Ministerio de Salud y ahí particularmente, por ejemplo, esto de la mortalidad o indicaciones que van directamente a los médicos, todos nos vienen a preguntar a nosotros de qué se trata y no tengo cómo responder, así que ojalá nos ayuden en favorecer esa comunicación. Y nosotros pedimos 3 cosas en esta sesión. Uno, el tema de mejorar el rol de la mesa social, porque nos parece que estamos en un clima político complejo y nosotros podemos colaborar en ese sentido. Lo segundo era poder entregar los datos, porque me parece que es un conflicto innecesario. O sea, entre tantos conflictos que tenemos, creo que hay que apagar eso, y una buena forma era resolverlo, y ojalá el día de mañana el ministro Kuf lo haga, pero yo creo que hay que intentar convencer al presidente de tener una política abierta de datos, porque ya eso es una nube que cruza y no colabora, y hay comunidades, y no solamente son las comunidades científicas, o sea, la sociedad científica, yo me junto todos los martes con ellos y ustedes se sorprenderían los reiterados que son en este tipo de demandas, no solamente la academia, sino que también particularmente Sociedad Científica han pedido datos pormenorizados y nosotros hemos incluido en nuestra minuta en ese sentido. Y lo tercero tenía que ver con resolver uno de los conflictos, que acá hay algunos que participan de eso, que era el tema de educación. Y nosotros habíamos acordado una mesa de educación que todavía no se monta y ojalá ocurriera. Solo quiero decir 2 cosas. La primera que me preocupan ahora de sobremanera era la situación de los recintos de adultos mayores informales.
ya no estamos hablando de los ELEAM, y también de los privados. Tanto los informales como los privados en realidad tienen protocolos más débiles y hoy día la mirada de la autoridad sanitaria para ellos es un tanto punitiva. Y lo mismo ha hecho que muchos lugares que tengan casos no le informen a la autoridad y prefieran no saber que tienen casos de COVID y mantener una suerte de oscurantismo, porque cuando ha ocurrido esto, ha ocurrido una mirada muy punitiva, salen expuestos en la tele y todas esas cosas. Entonces quizá hay que buscar otra fórmula. Y también ha pasado que hay algunos familiares que no autorizan la toma del examen a paciente. Y además de todos estos recintos informales que, no sé si ustedes han podido ver, tienen condiciones sanitarias absolutamente deplorables. Y obviamente tenemos que intentar hacer un trabajo con esos grupos donde está la población de mayor riesgo, evidentemente. Y lo segundo es algunos problemas que hemos tenido en los recintos asistenciales, ya sea con las latencias de los diagnósticos, pero particularmente porque yo también le escribí al ministro en torno a esto, no ha tenido respuesta, es porque tuvimos una anotación de demérito para una profesional médico que resultó contagiada de COVID. Y eso en realidad es un incendio innecesario y en el mismo tenor esperaría que se pudiera resolver. Así que yo le pediría a los senadores que en la reunión de hoy nos ayuden a que el gobierno nos deje ayudarles en esta estrategia, ya sea comunicacional o poder trabajar más directamente en parte de los planes que ellos han establecido. Eso. Gracias, Isquia. Vamos a dar la palabra a Jimena Aguilera. Muchas gracias, senadora. Bueno, como usted pidió, comentar un poco cuál era la visión nuestra de la situación. Comentar que nosotros ya desde el fin de semana, después de la reunión de la semana pasada, al detectar las distintas señales de aumento en la transmisión del coronavirus en Santiago, que era una situación de todas maneras esperada en una epidemia, y sobre todo porque ya va entrando la enfermedad, y ya entró definitivamente, si esto es como una ola, es una ola que está totalmente en este momento en todo Santiago, no nororiente, digamos, e incluso con una resaca hacia el sector oriente, o sea, igual ha habido un ligero aumento de los casos nuevamente en el sector oriente. Y frente a esta situación, nosotros le planteamos, como dijo el ministro de Salud el día domingo, le planteamos la solicitud de que tomaran medidas, más medidas, y que se hiciera una evaluación más rápida respecto de la situación, no una vez por semana. Y eso desembocó en bueno, eso además de las evaluaciones que hace también el propio gobierno, en este anuncio de medidas extraordinarias el día domingo, en la cual ya hubo anuncios de cierre, y después tuvimos una reunión el día martes con el presidente después de la reunión de la mesa social, en la cual comentamos justamente nuestra visión respecto a cuál es la situación, la importancia de que la región metropolitana tenga medidas más extremas, con cuarentenas un poco más amplias. Nosotros vemos con muy buenos ojos las medidas que se han tomado, el ampliar las áreas, el efectivamente tener una contención territorial bastante grande, nunca vista en Chile, de hecho, en la historia contemporánea, una situación de cuarentena de esta magnitud. Y también el hecho de que se tenga una visión más dinámica y no se espere una vez a la semana para tener estos análisis. Efectivamente, en este momento es muy importante el cautelar que la situación de Santiago no se transfiera hacia Valparaíso. Para nosotros es muy preocupante eso y el gobierno lo ha tomado en reforzar todo lo que es el control del tráfico hacia la quinta región, para impedir que tengamos al mismo tiempo un aumento en la quinta región por la potencia, porque aquí es un tema simplemente poblacional. O sea, nosotros necesitamos que si estamos en una situación álgida de transmisión, sea en la región metropolitana, y que no se contamine o no empiece en esa actividad al mismo tiempo Valparaíso ni Concepción, ni la región de Biobío, que son las dos más grandes en población. Entonces es muy importante el no bajar la alerta en esas otras regiones, el reforzar las medidas de aislamiento de manera y de distancia social, de manera de impedir de que se vea un momento de aumento de transmisión conjunto en las tres regiones, porque eso sería muy complejo para el sistema de salud. Y nosotros vemos
que efectivamente se han tomado esas medidas. Con respecto a los hogares, efectivamente nosotros también pensamos que hay que tener una focalización especial en los lugares de mayor riesgo, eso lo planteamos en nuestra minuta del 26 de abril. Y ciertamente hay problemas, siempre va a haber problemas en acercarse a los sectores informales, porque bueno, primero son informales. Yo creo que también en eso los alcaldes tienen una gran rol, en el fondo, en tener un acercamiento y no esperar a que sea el nivel central que se acerque a ellos a tener medidas y tratar de prevenir esos lugares. Ciertamente los adultos mayores en Chile están protegidos en la medida que no estén en un hogar con condiciones inadecuadas de hacinamiento y de higiene, puesto que en esas circunstancias en realidad son el lugar más peligroso. O sea, si uno va a tener personas de riesgo hacinadas y en malas condiciones de higiene, se va a producir efectivamente un brote ahí y con las peores consecuencias. Bueno, eso es lo que podría comentar. No sé si Pablo quieres aumentar o comentar más de lo que estuvimos conversando. Pablo. ¿Quieres comentar algo más, Pablo? No, solamente tal vez hemos visto también lo de los datos y creemos que hay un problema con respecto a cuánto se desagregan los datos, lo que mencionaba Isquia. O sea, en este momento se están entregando los datos desagregados a nivel de comuna y se ha resistido el ministerio a entregar las bases de datos desagregadas por individuos. Y ese es un tema que en algún minuto vamos a tener que conversar en relación a qué es lo que significa la entrega de datos a nivel de individuos, a pesar de que sean anonimizados, porque esas bases de datos contienen hartos identificadores que eventualmente pueden señalar la identidad de una persona. Así que es una discusión la entrega de datos a nivel desagregado de comuna. Se ha estado entregando en los informes de epidemiología cada 4 días y representa muy buena información. Harta gente está trabajando con eso. Obviamente que la academia y muchas sociedades científicas les gustaría trabajar con las bases de datos completas, pero también vemos que hay un problema con entregar la base de datos completa mientras no esté claro todo lo relacionado con la privacidad. Ahora yo creo y comparto, Pablo, contigo que eso es algo clave de resolver, porque si no estamos como entrabados en esto del cuidado de la privacidad, la necesidad del dato, y así como han planteado varios, es un conflicto que es imprescindible ordenar, para decir, de alguna manera ir sembrando confianza y poder garantizar que todos hagan su trabajo. Entonces, yo creo que sobre eso, además, en lo legislativo, porque hay un par de iniciativas que se están discutiendo sobre el tema, yo se los comenté en otra reunión, es bien importante cómo generamos un acuerdo de cuál es el alcance, de qué es lo que efectivamente se necesita para resguardar también, obviamente, la privacidad y el uso. Que avanzar en eso es un desafío pendiente. Claro que, sobre todo, que ha habido bastante animosidad cuando se identifican casos y agresividad a las personas. Entonces, es delicado ese límite. Eso además a propósito de lo que ha sucedido en la mesa de datos, estoy leyendo también lo que se ha planteado en los chats. Yo quiero aprovechar. Oye, pero eso es bien complicado, ¿eh? Un segundo, digamos. Sí, senador Coloma. No, yo también lo quiero ver con la experiencia, porque como esto, de alguna manera, el Maule partió fuerte, ahora afortunadamente ha estado súper bien, pero ahí yo me di cuenta el tema de que el dato estuviera disponible para todos, entre comillas, digamos. O sea, yo vi cosas que nunca imaginé.
esos días, digamos, de identificar quién era el enfermo, el que tenía el coronavirus, pero no para cosas buenas. Fíjate, entonces es muy complicado. Yo ahí tengo una opinión, quería decirlo a la pasada nomás. Yo creo que aquí claro, uno puede anonimizar y hacer estudios, pero uno no puede pretender que eso no tiene un efecto social si es que de alguna manera se conoce o se dan las coordenadas para identificar dónde está la gente con este tipo de temas. Lo dejo como punto para ver porque técnicamente está resuelto la ley de derechos del paciente, digamos. Lo que pasa es que hay algunos y con buenos argumentos también, que quieren modificarla. Yo en eso creo que sería súper cuidadoso por lo que me tocó ver. Quería nada más que ponerlo arriba de la mesa. Sí. Yo creo que lo que nos tenemos que acercar es cómo se genera un acuerdo acá, para que esto no sea un tema permanente de desconfianza, sino que efectivamente vamos generando certeza. Yo creo que esa es la línea que nosotros podemos reforzar. Quería además, a propósito del tema de los hogares informales que plantearon Jimena, ¿no es cierto?, que planteó que también, nosotros tuvimos el lunes una reunión con el director del Senama, con la Comisión de Adulto Mayor, y una de las cosas que planteamos es como un cambio de lógica, porque siempre respecto a los informales se plantea la fiscalización, y efectivamente eso hace que más bien se escondan, y no es lo que necesitamos. Hay muchos municipios que ayudan, apoyan esto regularmente, más allá de la pandemia, y lo hacen como callado, justamente porque entienden que si no, esos adultos mayores tampoco hay alternativa para muchos. Entonces, lo que les pedimos es que en esto más bien se cambie la lógica e incluso se pueda abrir una línea de financiamiento para regularizar esos hogares, que probablemente que no es algo que se pueda hacer inmediatamente, hay que verlo, pero cuando tú dices, oye, están, y más que perseguirlos aquí, ¿cómo aportamos desde lo público también para que se formalicen? Y yo creo que eso es bien importante, porque finalmente lo que necesitamos es pesquisar los casos, es que vayan mejorando las condiciones, más que se escondan. Le voy a dar la palabra a Janet Davant, que me la había pedido, y después a Janet Vega. Janet. Hola, gracias, senadora. Yo les voy a dar la mirada desde el aspecto clínico, que es lo que yo he estado haciendo en varias áreas en mi hospital, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Desde el 1 de mayo hemos visto un aumento no solamente significativo, sino que exponencial en las consultas. Pero cuando hablamos de este aumento exponencial de consultas, también tengo que decirles que por un lado, hay un aumento tremendo del trabajo de los equipos de salud, desde la persona que hace el aseo, para poder seguir atendiendo en el mismo box del paciente que consulta y que tiene sospecha, desde el personal de salud que enferma y que para los cuales no tenemos en este minuto reemplazos fáciles, que es personal estratégico, y los cuellos de botella que se nos están produciendo no solamente en los laboratorios privados, sino que también en los hospitales que están designados para la respuesta. Por lo tanto, hoy día, teniendo un fenómeno de transmisión de casos en comunas más populosas y más vulnerables, tenemos más dificultades en el tiempo de respuesta de cuáles son los casos positivos para poder tomar las acciones de aislamiento. Suscribo también que hay un problema serio respecto a la posibilidad de cumplir con las cuarentenas y con las condiciones de aislamiento de los casos en las poblaciones que están siendo hoy día afectadas, justamente porque las casas no dan las condiciones. Y ahí quizás ver con o solicitar que la información esté más disponible a las residencias sanitarias o hostales sanitarias, que todavía no están disponibles las listas en la página del Ministerio de Salud, de tal forma de facilitar el contacto y el traslado de las personas que lo necesitan y evitar seguir generando casos. Teníamos hasta hace un par de días un paciente, un hombre joven, joven, 49 años, con muchas limitaciones, que vivía en un CITE con más de 50 personas y que no necesitamos poner en lo público el dato. La gente de su CITE sabía que estaba infectado y por eso le pusieron hasta barreras en la puerta para que no saliera.
tenía posibilidad hasta para ir al baño, y nos costó muchísimo acceder a el traslado de esta persona hacia a un hospital sanitario. Tenemos mucho personal de salud enfermo, hay hospitales que cuentan con personal que está en contacto, ya sea porque se enfermó en la casa o en el lugar en el momento del traslado, o atendiendo personal a pacientes enfermos, o porque fue contacto de compañeros de trabajo enfermos. Eso se está dando también porque en los hospitales, especialmente los hospitales públicos, no existen las condiciones, lo sabe Jimena, lo sabe Pablo, la Isquia, yo, que hemos trabajado en el área pública, no están tampoco los lugares de salud, se mantenga distante muchas veces en un turno. Así que vamos a tener que dar una mirada, refuerzo al personal de salud, ver cómo salimos bien parados con respecto a la velocidad que tengamos en los laboratorios clínicos para resolver el cuello de botella que se está produciendo con los test diagnósticos, contarles que hemos detectado un brote en La Vega con locatarios enfermos que han estado hospitalizados en 2 centros cercanos a nuestra comuna, fundamentalmente Recoleta, los centros que están en esa área. Y ayer en lo personal, en el servicio de urgencia que fui a apoyo, me tocó ver locatarias también sintomáticas, por lo tanto hay que darle una mirada no solamente en lo sanitario, sino que apoyo en la educación. Hoy día me contacté con la comuna de Palena, con el médico de la comuna de Palena, y ellos trabajaron muy bien con los pacientes. Probablemente el CEO mejor amerita que le demos una mirada. Ahí invito a Pablo, nosotros como Universidad de Chile, a lo mejor junto con el Ministerio de Educación, quedaron no sé con quién, con la probablemente, para poder generar una mirada más desde el punto de vista sanitario, educación, para reducir los riesgos de los contagios ahí. Ahí hoy día tenemos un brote y ese brote ya está notificado a las autoridades sanitarias, a la Seremia de Salud, por lo tanto vamos a tener ahí un punto bien complejo de manejo. Así que estamos viendo más casos, estamos hospitalizando más enfermos, recuerden que las UCIs con pacientes que hemos estado detectando de las semanas, prácticamente 3 semanas atrás, son pacientes que aún están en cama. En medio de los pacientes que están quedando más de 3 semanas en unidad de cuidado intensivo. Eso quiere decir que para los nuevos que vengan de estos 1.500, 1.400 que hemos ido detectando esta semana, que van a necesitar cama de UCI en los próximos 7 o 10 días, vamos a tener ahí también un cuello de botella. Se viene compleja la situación en el momento en que se ha instalado el virus en las comunas más populosas y con mayor vulnerabilidad. Y lo último es que también que nos ha tocado colaborar con las prisiones, con cárceles, el tiempo de respuesta del laboratorio para el estudio de reos, y estoy hablando solo de los sintomáticos, en la penitenciaría tomó 5 días. Hicimos el operativo sanitario en conjunto con la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Tomamos muestras el día jueves a alrededor de 170, 180 reos que estaban con síntomas, y recién el día lunes tuvimos los resultados de los test obtenidos en el día jueves, y solo contarles que el 43% de los que estudiamos fueron positivos. Así que poner de relevancia que estamos con más casos, pero también tenemos más dificultades con personal de salud, con laboratorio, y dónde vamos a poner a las personas positivas y a los casos cuando tengamos vulnerabilidad dentro de los domicilios. Eso. Muchas gracias, Janet. Janet Vega. Sí, gracias, senadora. Yo me quiero salir un poco del conteo de casos, etcétera, y quiero ver una cosa un poco más estratégica, y estoy desde la mirada
de alguien que ha tenido que manejar sistemas de salud y de hecho ha tenido que manejar epidemias también. Yo creo que aquí hay temas que son fundamentales que tenemos que explicitar. Lo primero es que la estrategia que tenemos hasta ahora no ha sido exitosa y eso es responsabilidad de todos los que hemos participado. Se tomó en un momento una decisión de hacer una estrategia fundamentalmente de ir a buscar los casos, aislarlos y trazar, y no cuarentenar con esta idea de estas cuarentenas selectivas que no resultan. Probablemente si hubiéramos tomado una estrategia de cuarentena total al comienzo, como los alcaldes dijeron, estaríamos saliendo. Eso ya no pasó, no estamos saliendo y nos vamos a salir por varios meses. Por lo tanto, este es el momento que nos pongamos de acuerdo para que efectivamente tengamos participación la gente que tiene algo que decir de todos sus lados. Y eso significa los alcaldes, significa también representantes reales de la sociedad civil, significa también personas que han manejado situaciones complejas. Pero esa participación no es una participación de mentira, de estar sentado en una mesa, sino que una participación que se requiere que para la toma de decisiones se piense en conjunto. Pasó lo que muchos dijimos que iba a pasar, muchos dijimos, efectivamente se va a incendiar cuando llegue a la zona vulnerable. Bueno, estamos en esa. Dijimos, lo único que muestra la cantidad de testeo, lo único que muestra los casos que buscan diariamente es cuántos test están haciendo. Cuando aumenten los test, van a aumentar los casos. No solamente pasó eso, sino que además se aceleró el contagio porque el nivel de positividad ahora es mucho mayor. Estamos discutiendo si entregamos o no entregamos los datos, discusión que está zanjada en la mayoría de los países que son equivalentes estructurales a nosotros. Los datos se pueden entregar de manera anonimizada y sacando los campos que puedan llevar a que efectivamente haya una manera de llegar a la persona para las personas que están ayudando en el modelamiento, porque si no tienen los datos no nos pueden ayudar. De la misma manera como lo están haciendo todos los otros países que están en esta misma situación. Otra cosa son los datos para la acción, y los datos para la acción, por cierto, que tienen que estar entregados con todas las condiciones que se requieren. Entonces yo creo que esa discusión de los datos a esta altura es una discusión que la verdad no tiene ningún sustento científico ni tampoco en cómo se hacen las cosas en otros países. De hecho, ni siquiera tienen los testeos totales por comuna, los que son positivos y negativos. Le estamos pidiendo a nuestros modeladores que modelen una epidemia en que tienen una mirada de una figura, pero no son capaces de ver ningún contorno. Y esa cuestión no puede seguir así. Lo otro, hemos dicho repetidamente, tenemos que involucrar a la atención primaria. ¿Cómo es posible que en una epidemia como esta, teniendo la atención primaria que tenemos, no la estemos involucrando? Si las Ceremis no van a poder testear y trazar, no van a poder porque se requiere mucha más gente. Y esa gente está en la atención primaria. Tienen experiencia en campaña de invierno, conocen a las personas. La toma de muestras se puede tomar si es que tenemos un buen sistema para enviar las muestras de la atención primaria. Podemos efectivamente hacer que esto que se requiere ahora, que es testear masivamente y trazar, sobre todo, aislar y cuarentenar, se puede hacer. De la mano, por cierto, con una estrategia mucho más activa de los hoteles o los lugares que vamos a utilizar para aislar a las personas, porque las personas en esta vulnerabilidad no pueden estar en casa con 10 personas porque se van a infectar los 10. Entonces ahí hay una estrategia que no es ninguna cosa que salga del otro mundo, que está aprobada, que está testeada, que está publicada, que está hecha ya a esta altura en no sé cuántos países del mundo. Entonces, de verdad, esta es una situación que no es un problema ni del gobierno, ni es un problema de la oposición, es un problema de todos nosotros. Estamos todos afectados y por lo tanto, como afectados, tenemos cosas que decir al respecto y el derecho a ser escuchados de verdad y no lip service, como ha sido en muchas de las cosas hasta ahora. Aquí estamos todos tratando de ayudar al gobierno, pero también necesitamos que el gobierno se deje ayudar.
o por lo menos tenga menos soberbia para escuchar, porque aquí nadie tiene la verdad, hemos ido todos aprendiendo, cada uno en nuestros distintos lugares, estamos en contacto con gente, equipos de otros países o al interior. Entonces, ese es el llamado que yo creo que es urgente. No sacamos nada con estar discutiendo, a mí me subieron los casitos acá y todo. Tenemos una epidemia que va a generar condiciones, tenemos una epidemia que ya no contuvimos en 2 meses y vamos a estar varios meses más, entonces pongámonos las pilas para empezar realmente a trabajar en serio. Eso. Gracias, Janet. Alejandro más me había pedido la palabra, me imagino que era para complementar el tema de los datos, y después el senador Chaguán. Sí, me había pedido la palabra para eso. Es cierto que los modeladores están pidiendo algunos más de datos, pero me gustaría cuantificar un poco ese tema, porque nosotros en la mesa de datos y con otro grupo de la mesa interdisciplinaria coordinada con Pablo Márquez de la Universidad Católica, hicimos una modelatona hace un par de semanas y la verdad es que desde el punto de vista de los modelos no hay más de 2 o 3 grupos, yo diría que solicitan datos más puntuales, se pueden hacer muchas cosas con lo que hay hoy día. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer mejor si no tiene otro tipo de datos, solo quiero decir lo que hemos escuchado directamente de los modeladores. Bueno, soy el director del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, por si acaso no me presenté. Y estamos trabajando para eso, es decir, tuvimos una reunión hace unos minutos nomás antes de esta reunión para seguir pensando cómo vamos a avanzar, y quería hablar de la anonimización, porque efectivamente desde la técnica depende del tipo de anonimización que uno quiera hacer. Hay soluciones para algunos problemas y no para todos. De hecho, mañana tenemos una reunión con gente de Inglaterra para pensar, por ejemplo, el problema de cómo se anonimiza por contact tracing de varios niveles. Es gente que viene trabajando hace años en esto, con técnicas de blockchain y otros, pero si uno quiere trazar al segundo trazado, desde el punto de vista de la seguridad no está claro. Pero ese es el punto de la técnica. El punto de la técnica posiblemente lo podemos trabajar. Yo creo, y lo que quería decir ahora es que también hay que trabajar lo que está al otro lado de la técnica. Es decir, cómo la técnica se acepta, cómo la técnica se pone en una ley o en un decreto, no sé, se puede usar, ¿sí? De hecho, la discusión que hay para el contact tracing y la anonimización en Europa no es menor. Nosotros hemos estado en contacto con ellos y depende del gobierno si se aceptan o no se aceptan las recomendaciones técnicas. Como eso es algo que se viene, yo creo que es un tema que hay que tomar muy en serio, porque no se va a resolver solo porque digamos que hay un sistema que usa blockchain que resuelve el problema. Eso es lo que quería decir. Es decir, parte del bloqueo viene porque hay que entender primero la técnica que estamos proponiendo, hay que estar seguro que esa técnica es una solución, y tener los mecanismos legales para poder hacerlo. Yo ahí me pierdo, a lo mejor, como decía Janet Vega, eso ya existe. En algunos temas, en otros temas yo sé que no existe porque no existe ni en Europa, y lo están tratando de resolver. Entonces, para resumir, hay técnicas que sí resuelven algunos problemas, otras se están estudiando, y las que ya resuelven problemas posiblemente tienen soluciones legales, las que se están estudiando posiblemente no los tienen, pero hay que acelerar ese tema. Y hacerlo en un ambiente de mucha confianza, por supuesto, que es lo que estamos tratando de ganar y mantener con el Ministerio de Salud desde la mesa de datos. Quiero hacer un paréntesis porque pareciera que ha habido un gran conflicto en la mesa de datos, o no existe, se ha sumado más gente y un tremendo espíritu de poder conseguir más datos. Quiero hacer otra observación. La mesa de datos se creó con datos para los científicos, para proveer de datos a científicos, no a los que están en la mesa, sino a todo el resto. Se ha centrado mucho en los modelos, y sin duda hay otro tipo de acciones científicas que requieren datos, y yo creo que eso es algo importante de hablar con el ministro de Ciencia. En este caso. Muchas gracias, Alejandro. Tiene la palabra el senador Chaguán y después la senadora Ebensberger le voy a dar la palabra. Senador Chaguán. Parece que no está conectado, entonces, senadora. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí apareció Francisco. Sí, senador Chaguán. Sí, eran 2 preocupaciones, Carola, que ha sido una de mis obsesiones. Básicamente el tema del traqueo a través de la posibilidad de hacer exámenes de PCR a toda la población que se encuentra
en los 940 hogares que están registrados en el Senama, como también mejorar los protocolos de los hogares en términos de impedir el compartir profesionales, el poder hacer un traqueo también con PCR a los funcionarios de gendarmería y también a los funcionarios de salud. Tal como se señalaba, yo tengo en la provincia de San Antonio y particularmente el Hospital Claudio Vicuña, representa 1/3 de todos los contagiados de la provincia. Y eso efectivamente el personal de salud, por tanto, es un tema de mayor preocupación. Pero además hay una preocupación que tengo adicional y que a lo mejor nos puede ayudar los especialistas del sistema de modelamiento matemático de la Chile, es que tenemos, nuestra gran ventaja hoy día es justamente el índice de captación. El índice de captación, en el contexto de los países de América Latina, Chile tiene un 50%, vale decir, de acuerdo a la información y los sistemas de modelamiento matemático recogidos por un informe que realizó la Biblioteca del Congreso, a diferencia de Argentina, que tiene un 13,8%, a diferencia de Perú, que tiene un 8,5%, y a diferencia de Perú, que tiene un 3,8%. Y en ese sentido, efectivamente, saber cuánto puede afectar esas curvas de modelamiento matemático, el tener hoy día una medida que yo considero que es inédita, de tener un 74% de la población de la región metropolitana con una cuarentena. Eso es el primer elemento. Y el segundo, yo diría que una de las dificultades que había en este contexto de los países de América Latina, que se hizo el comparado, es que Chile todavía está bajo el promedio de camas clínicas del mundo, de 27 por cada 100.000 habitantes. Y ahí tenemos también un déficit, y ahí se explica el esfuerzo que ha hecho el gobierno de aumentar las camas y por supuesto también aumentar los ventiladores mecánicos y aumentar el personal que pueda manejar justamente esos ventiladores mecánicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que debiéramos tener para que las proyecciones que se hicieron, de acuerdo a los sistemas de modelamiento matemático, se mantengan? Yo creo que claramente generar una cuarentena en la región metropolitana e impedir el contagio fundamentalmente en la región de Valparaíso o en la región de O'Higgins es clave. Pero ciertamente explicar, y esto es parte de una tesis nuestra, la pandemia en el sector oriente de Santiago es muy distinta a la del sector poniente, porque hay distintos accesos fundamentalmente a clínicas, a exámenes. Entonces, mi preocupación es cuánto puede alterar el repunte de personas contagiadas en el sector poniente de Santiago respecto del modelamiento matemático inicial. Esa es la pregunta para nuestro profesor Mas. Un abrazo. No sé si contesto. Yo creo que mejor contesta al tiro, sí. A ver, los modelos matemáticos hoy día que se están haciendo son de varios tipos, pero esencialmente dependen de parámetros, y hay un parámetro que entiendo que usted mencionó, senador, que es el de detectado asintomático, ¿no? Eso se llamaba con el índice de captación. Así es. Bueno, ese es un parámetro súper sensible. Si nosotros en los primeros modelos que hicimos, si uno dice que estamos capturando al 80% versus el 50% o el 20%, eso cambia totalmente el comportamiento dinámico de la pandemia. Ahora, ese número es un número tremendamente incierto en muchos lugares del mundo. ¿Cómo se está estimando hoy día? De muchas maneras, digamos, pero voy a decir una manera es tratar de realmente capturar el número de fallecidos reales, descontando, ¿no es cierto?, los días de traslación, ¿no es cierto?, del fallecido a su enfermedad. En Chile estamos en un 2 parejo, les voy a decir una fórmula que hemos estado viendo con un colega, en un 2 parejo con un corrimiento, pero solo para decirle, si fuese un 1% estamos en la mitad, pero si fuera un 0,3% estamos en un cuarto, o un 0,5%. Y eso es algo que tenemos que ir observando y mirando, y eso cambia mucho el resultado. Primera respuesta, y eso todos los modelos. Ahora, perdón, ¿te puedo interrumpir simplemente? Y sí, con esto termino, 10 segundos. Yo creo que no se ha tomado en cuenta la realidad epidemiológica de cada una de las regiones y cada una de las comunas, porque son todas realidades epidemiológicas distintas. Entonces, los sistemas de modelamiento matemático tenemos... Iba a entrar a eso, de hecho, justo
Perdón que interrumpa, senador. Eso. Hay varios modelos que sí están tomando en cuenta la realidad de las comunas. De hecho, hay un modelo del Instituto de Sistemas Complejos, uno nuestro, un modelo de Pablo Masquet, otro modelo de alguien de Concepción, en que ya se están midiendo las comunas porque el dato que tenemos, ¿no es cierto?, se está poniendo en el modelo de la densidad poblacional, estamos consiguiendo datos porque el Ministerio de Transporte se sentó en la mesa de datos de transporte, de telefonía, para que en pocos días más ya podamos tener una trazabilidad, voy a decir al menos informática, mucho más grande de cómo se mueve la gente en esas comunas, y evidentemente las comunas no se comportan igual. Quería dar otros índices que uno mira y es interesante tener en cuenta. Hay algunos artículos que aparecieron hace poco tiempo, por ejemplo el caso australiano, donde dicen que la tasa de respeto de las cuarentenas y voy a decir de las medidas de mitigación juega un rol, es súper sensible al resultado del modelamiento. Por ejemplo, en ese estudio australiano decía que si yo no respetaba al 80%, la verdad es que las curvas iban a seguir subiendo. Si bajaba al 70% y lo complementaba con cierre de colegio y otro tipo de medidas, obviamente no iba a corregir ese comportamiento de las personas. Entonces, hay 2 o 3 parámetros que son súper sensibles, los estudios de Héctor Ramírez, que está presente ahora, el contact tracing súper bien hecho, obviamente baja mucho el comportamiento, es decir, es súper multifactorial, y las medidas que yo creo que tiene que ir simulando y tomando, obviamente tienen que ver con las poblaciones, porque si las poblaciones se comportan, el comportamiento social de las poblaciones es distinto, luego el comportamiento de la pandemia va a ser distinto. Eso es lo que dicen los modelos hoy día. Chile, de hecho, hemos tratado de sacar, buscar el tiempo de retraso del fallecido versus el detectado, y en Chile en promedio son 9 días, como una constante. Es una constante. Si uno divide el número de fallecidos hoy por el número de detectados hace 9 días, da una constante 2,01%. Pero si uno se va a algunas regiones que están funcionando mucho mejor, esa constante es 20. En algunos lugares del mundo donde la situación estuvo muy crítica, esa constante es 3. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo estamos haciendo con un colega? Un poco para medir cómo se está saturando el sistema también. Y depende de las comunas. En muchas comunas es 9, pero en otras ya bajó a 8. Mientras más chico ese número, nosotros decimos que el sistema está atendiendo más mal, porque quiere decir que el fallecimiento se acerque mucho más al día del que lo detecté. Si ese número es más largo, obviamente el fallecimiento ocurre mucho después de un esfuerzo grande médico por salvar a la persona. Todo es cuestionable, obviamente, son modelos, pero lo estamos siguiendo región a región, todos los días, y va cambiando, y comuna a comuna. Claramente en Santiago hace 3 o 4 días ya lo veíamos venir. Quizás lo que nos faltaría a nosotros entender mucho más el criterio que se está usando por comuna o por sector, porque ya casi todas las comunas de Santiago superaron el 40 casos cada 100.000 habitantes, incluso Las Condes. Barnechea está creo como en 60, de activos, como se dice hoy día, activos son 100.000 habitantes. Entonces, para modelar un poco mejor, digo yo, más que el dato tan personal que yo entiendo y todos entendemos que hay que resolver otros problemas, yo creo que sí es interesante entender mucho más la composición de los criterios. Porque este criterio que se dio hace algunos días de 40 activos cada 100.000 habitantes, la verdad que lo tiene una cantidad de comunas tremenda, es decir, Peñalolén, La Reina, Macul, San Joaquín ya tenían 40 hace más de una semana. A lo mejor el número es 50, hoy día es 70, pero es interesante conocerlo para poder modelarlo, porque ese es el tipo de parámetros que hacen súper sensible el comportamiento dinámico. El comportamiento dinámico de una pandemia depende de 3 o 4 parámetros. Y esos son los que cambian un pic, si es que podemos hablar de pic, porque hoy día tenemos una estrategia de control con feedback, que se llama, ¿no es cierto?, en que uno mide ciertas cosas y toma una medida. En general tienden a ser planos por pedazo, que es un poco lo que observamos. En la medida que se van sumando comunidades que tienen comportamiento distinto, obviamente los planos se cambian de nivel, que fue un poco lo que pasó hace 4 o 5 días, ¿no es cierto? Claramente irrumpió una comunidad que tenía otro comportamiento dinámico y fue levantando, voy a decir la meseta, porque puede ser una meseta, pero porque es una suma de distintas comunidades y porque hay un control, ¿sí? Cuando hay un control, uno obviamente frena una subida para que empiece a controlarla, ¿no es cierto? Es como los que no han escuchado la palabra control, es como la ducha, el agua fría y el agua caliente, ¿no es cierto? Uno
a la antigua por lo menos. Uno pone más agua fría, más agua caliente para que se le vaya manteniendo el nivel, y por eso que genera mesetas en los sistemas de control. Siempre en los sistemas de control hay que tener muy claro el criterio de control, porque ese es el criterio que va a asegurar que efectivamente se logre el control. Y eso, no sé si la respuesta es demasiado técnica, senador, pero eso es un poco lo que están haciendo los modeladores hoy. Excelente, excelente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Senadora. Gracias, presidente. Saludar a todos los asistentes a la reunión y agradecer estas sesiones de todos estos días jueves. Creo que solamente quisiera hacer un comentario y una consulta, particularmente respecto a lo que dijo hace un rato atrás Jacqueline Vega, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y no es un comentario político, sino que quisiera entenderlo. Señaló que consideraba que la estrategia de Chile estaba fallada, que debería haber una cuarentena, cosas que aparentemente, sin ser experta, uno puede tener una opinión distinta y particularmente no comparto, pero más allá de alguien que no es experta en la materia, saber por qué esa es su opinión, porque sí lo que uno puede ver son datos similares con países que lo han hecho. Perú lleva 51 días en cuarentena general. Tiene cerca de 50.000 casos versus Chile, que no ha tomado esa medida y lleva el 50%. Los muertos en Perú están sobre los 1.500, también una distancia larga con la nuestra. Los casos en aumento diario de Perú con comparación con Chile están sobre los 3.000. Entonces, ¿por qué nosotros, en esta forma que se ha ido avanzando de cuarentenas parceladas, ¿no es cierto?, ¿por qué esta estrategia es mala y por qué la estrategia de cuarentena total debiera ser la solución cuando podemos observar con datos concretos entregados por el mismo país que demuestran que esa estrategia no es la correcta? Yo creo que frente a crisis como esta, ninguna estrategia va a ser 100% exitosa, todo va a tener errores y fortaleza, pero quisiera entender por qué Janet Vega sostiene que nuestra estrategia es la equivocada y por qué debiera ser la cuarentena total, ¿no es cierto?, la estrategia correcta, según lo que yo le entendí decir, cuando comparamos datos con países que sí llevan desde un inicio esta cuarentena y no son. Y lo otro, señalar que además estas cuarentenas parceladas también permiten lo que se decía recién, ir evaluando la situación región por región. Todas son distintas, todas evolucionan distintas, y entendí que ayer el ministro dijo, ¿no es cierto?, que los criterios para las cuarentenas, aparte de los 40 casos activos por cada 100.000 habitantes, era los centros de contagio o los kilómetros cuadrados por número de habitantes, y además había un tercer criterio que era también el fortalecimiento, la debilidad de los sistemas médicos en cada uno de estos sectores. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, senadora. Guido me había pedido también la palabra. Antes de darle espacio a Janet para responder, me gustaría, Guido, que haga uso también de la palabra. No, mira, tenemos una reunión con el presidente, entonces creo que es importante cuáles son los énfasis que uno debería tomar. Yo lo que valoro de lo que dice la senadora que me antecede es que al menos se está cambiando el tono, porque yo creo que el tono era equivocado. O sea, cuando el gobierno extrapola lo que pasa en la zona oriente y lo plantea como que esa es la realidad, y se habla de planeamiento curva y se habla que hay que volver a una normalidad previa y que hay que establecer una situación de retorno seguro, yo creo que se hizo en función de antecedentes que estaban en evolución, pero que eran más bien representativos de un sector socioeconómico, bueno, que todos sabemos que es muy distinto. E incluso el ministro llegó a decir algo muy equivocado, llegó a decir dos cosas: que no se necesitaba más testeo, y llegó a decir que era un error haber cerrado los colegios. Yo creo que eso se ha rectificado y está bien, ¿no? Y creo que la tarea nuestra es más bien valorar las cosas positivas y ir planteando lo que creemos que falta. Ahora, ¿qué me parece a mí que tenemos que evaluar? A mí me preocupa, bueno, evidentemente el desarrollo de la pandemia en la zona poniente, en la zona sur y suroriente, que vemos que está en pleno proceso. Y me preocupa también lo que comentaba Jimena Aguilera, que se está viendo como un reflujo de casos en Lo Barnechea, Providencia, Vitacura. Yo los tengo acá a la vista.
Y claro, están apareciendo casos que son mayores y se produjo como un intervalo en que disminuyeron, pero ahora no están disminuyendo y han vuelto a aumentar en algunos casos. O sea, yo creo que son antecedentes que uno debería ir mirando. Entonces, quiero que me parece que uno debería tomar la región metropolitana como un ecosistema. Yo no estoy hablando de cuarentenar todo el país, pero la región metropolitana es un ser vivo único, es un ecosistema. Y creo que la parcialización extrema de las medidas de cuarentena en la región metropolitana, como es un ecosistema y un solo ente, creo que efectivamente no han dado todos los resultados que podrían dar. A mí lo que me preocupa es que cuarentenemos el 60% de Santiago y por dejar un 40% fuera, donde van a haber flujos de personas por trabajo, por distintas actividades. Ahora, yo sé que es muy difícil cuarentenar porque si no está el apoyo social, no se va a poder cumplir la cuarentena. Si eso también, yo soy realista, yo conozco muy bien Cerro Navia, nací ahí, he sido médico ahí, yo conozco las casas por dentro. Si la gente no va a poder cumplir las cuarentenas si no se dan ciertas condiciones sociales. Y comparto lo que dice Alejandro Mas, de muchos estudios, no solamente el de Australia, Alejandro, señalan también los que se hicieron en China y los que se hicieron en Corea del Sur, que si no hay un cumplimiento alto de las cuarentenas, estas cuarentenas pierden su objetivo. Entonces, yo lo que digo, la reflexión ¿es realmente un criterio, como dice Janet, avanzar a cuarentenar la región metropolitana completa? Es como Wuhan. Wuhan se cuarentenó 11 millones de personas, no se cuarentenó un pedacito de Wuhan. Cuidado, yo no sé, esa es la primera. Ahora, eso tiene que ser complementado con otras medidas que a mí me parece que todavía son débiles. Voy a ir por orden. Me parece que el aislamiento hoy día no se está haciendo como se debe. No es cierto. Mire, tenemos, de acuerdo al propio informe de hoy día, 12.632 pacientes activos, pero solo hay 1.400 recintos sanitarios. Eso, información entregada hoy día. Entonces, evidentemente tenemos que el cupo es para cerca del 10% de las personas activas. Y yo creo que si no logramos hacer un esfuerzo gigantesco, hoy día todos los hoteles están vacíos, las pensiones están vacías. O sea, si no logramos hacer un esfuerzo gigantesco, sobre todo los sectores populares, no voy a repetir porque ya se ha dicho las razones, no se cuarentenan en lugares adecuados, por lo menos yo les quiero decir, las comunas de mi circunscripción no se están cuarentenando, no se están aislando las personas, están en las casas totalmente hacinados. Entonces, bueno, yo digo, ese es un tema para mí principal. Segundo tema principal, y ahí tomo también lo que hemos dicho acá, y lo repite Janet, que si nosotros no desarrollamos una política hiperactiva de búsqueda de los contactos, y que sean búsquedas eficaces, o sea, mientras antes identifiquemos el contacto mejor, en eso estamos todos de acuerdo, y si lo hacemos a las 48 horas, maravilloso, porque no va a contagiar siquiera si es que estuvo contagiado. Yo le digo, el diseño de chasis que hoy día tiene el sistema desde la Seremi, imposible. Imposible, yo fui jefe, yo fui Seremi, ¿no? Conozco a la perfección la Seremi Santiago, no tiene ninguna posibilidad de ir de hacer búsqueda masiva de contacto, aun cuando contrate gente. Esto se tiene que hacer con atención primaria. Y yo lo que me preocupa es que no escucho ni siquiera nombrar la palabra atención primaria, es como si no existiera. Está invisibilizada, subutilizada, y ahí tenemos un potencial, no voy a repetir porque hay experiencia, la mayoría hemos trabajado en atención primaria incluso, y se pueden hacer ahí toma de muestras, se puede hacer mucho ahí. Ahora, tercer tema, yo creo que si no aumentamos los testeos significativamente, no vamos a lograr yugular esto, porque yo creo que nosotros tenemos una posibilidad de testeo. Qué bueno que se están haciendo ya. Nosotros, todos los que estamos acá, peleamos para pasar de un promedio de 4.000 a un promedio en estos últimos días de 10.000. Yo digo, excelente. Pero tenemos que ir más allá. Y a mí me preocupa porque, por ejemplo, la industria del salmón dicen que ellos solo podrían ayudar con 12.000 más. Entonces hay que tratar de hacer esfuerzo para todo lo que es toma de muestra además capitalizada, ¿no? Donde la gente tenga posibilidad de acceder a la toma de muestras, sostenense los consultorios, y tenemos que aumentar la capacidad de testeo, yo diría, muy, muy importante, porque al final lo que uno ve es que los países que aumentaron los testeos significativamente son los países que tienen más éxito, y es la combinación finalmente de cuarentena que te permite ganar tiempo para desarrollar e implementar tu capacidad de testeo también. Son complementarias y están asociadas, y yo pienso que la cuarentena cumple un rol distinto a la que cumplen los testeos masivos, lo que es aislamiento, lo que es
la búsqueda de contacto. Y en eso yo de verdad creo que se puede hacer todavía mucho más. Me preocupa que estamos en un 13% positividad hoy día de los test que se hicieron. Estábamos hace 2 semanas atrás, estábamos como en un 7 o 8%. O sea, estamos en un proceso de plena evolución. Entonces, lo que yo creo que tenemos que tratar es qué sugerencias hacemos. O sea, yo creo que tenemos que redoblar, yo diría al presidente, reforzar la idea de estas básicas, que son esenciales. Yo no me voy a meter en el tema de los datos, si se están entregando bien, creo que eso se puede mejorar, pero yo voy a la cosa ya más concreta, al combate en el territorio de esto. Yo le digo, por lo que yo veo, y me muevo en los territorios, esto no está funcionando, por lo menos en el caso de los aislamientos, la búsqueda de los contactos, el testeo masivo para identificar a los asintomáticos. Eso no está funcionando todo lo que necesitamos que funcione, que es un estándar de necesidad. Y creo que tenemos que evaluar la manera en que se están haciendo las cuarentenas, porque si las cuarentenas no tienen apoyo social por una parte, no se pueden hacer. Y yo digo, sí, a lo mejor no será bueno considerar la región metropolitana como un solo ecosistema y que no se puede compartimentalizar de manera arbitraria, porque si no los flujos de contacto y de movimiento se mantienen. Ahora, y lo otro, yo estoy de acuerdo con los cordones sanitarios hacia otros territorios que no son la región metropolitana, como los territorios de la quinta región, para impedir que nosotros seamos metastatizadores. Ahora, creo que se cometió un error gigantesco cuando se enviaron 620 personas bolivianas a Iquique, y allá le apareció un tremendo brote y se exportó, se metastizó de manera totalmente innecesaria una problemática, una región que tiene recursos muy limitados y escasos. Entonces, yo te digo, también cosas como esa no pueden volver a ocurrir. Entonces, yo digo, ¿cuáles son las sugerencias que le hacemos de manera constructiva al presidente? Porque creo que para eso es la reunión que tenemos. Uh-huh. Sí. Ya, tenían la palabra pedida Sandra, Pablo Egenio, y después le voy a dar a la Janet, que también para que pueda hacerse cargo del planteamiento. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, brevemente lo escribí un poco porque como no sabía si iba a alcanzar, porque usted, senadora, había dicho que hasta la 1:30 íbamos a estar, pero dentro del análisis que hicimos nosotros y pensando en un posible regreso o no regreso, porque igual nosotros seguimos teniendo una comunidad educativa que no quiere regresar, ni los apoderados, tenemos temor, etcétera, pero en ese análisis que hicimos, evaluamos la posibilidad de un regreso mixto. Eso es lo que les estaba contando, que en el fondo tuviéramos una cantidad de estudiantes en la sala que fueran no más de 10 y el resto siguiera virtual, para poder cumplir con el distanciamiento y que esto no generara tanto conflicto, porque en aulas de 45 estudiantes tendríamos que hacer 3 tipos de turnos, o sea, en términos de gestión era más complicado, pero nos topamos con un problema importante que se los escribí ahí en el chat, que tiene que ver con la conectividad. Los colegios que atendemos nosotros están todos en zonas vulnerables y tienen baja conectividad. Entonces tienen baja conectividad los colegios, baja conectividad en las casas. Entonces, si se mantiene la tasa como se está presentando ahora, si tuviéramos que seguir en clases virtuales, también tenemos problemas para seguir en clases virtuales. Entonces, yo no sé si es posible plantear al presidente que revisen el tema, si es posible, porque yo no sé cuántos meses más vamos a estar en esta situación, para poder tratar de atender de mejor manera también a todos los niños que necesitan educación. Entonces, en ese ámbito era mi planteamiento, o sea, intentar volver mixto, o sea, un grupo pequeño de niños en aula, solo los que tengan mayores problemas, y ojalá los que los papás no lo quieren mandar, porque los papás no los van a mandar, que se queden entonces en su casa, pero tendrían problemas de conexión. Ese era mi planteamiento. Gracias, Sandra. Le vamos a dar la palabra al tiro a Janet, porque me avisa aquí por el chat que tiene que irse, así que Janet. Janet Vega. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí, ahí. Ya, disculpen. Ya, sí, le quiero contestar a la senadora. Una cosita entre paréntesis. Una cosa para que las cuarentenas resulten es que efectivamente se cumplan. Y por cierto, en Perú no se cumple nada. Y eso también plantea un tema, ahora que vamos a cuarentenar Santiago, todas las comunas que se están cuarentenando hay que reforzar, porque si estamos haciendo el esfuerzo de cuarentenar, hay que reforzar que efectivamente se cumpla. La razón por la que yo digo que lo que hemos hecho hasta ahora no ha mostrado resultados es porque lo que uno espera hacer es 2 cosas. Una, limitar los contagios
y dos, que la epidemia dure lo menos posible. Y nosotros en este momento ni estamos limitando los contagios y cada vez se ve que va a ser de mayor duración. Y eso significa que tiene impactos en salud muy importantes e impactos económicos que van a ser de mucho más largo plazo, y eso es súper preocupante. Ahora, por cierto que las medidas no son solas, siempre las medidas van de la mano y son tres. La primera, y probablemente las dos primeras las más importantes, testeo masivo para poder identificar y aislar los casos. La segunda medida, rastreo de todos los contactos y cuarentena supervisada de ellos desde el momento en que se toma el test. ¿Por qué? Porque cuando uno puede rastrear a los contactos, puede trazar las cadenas de transmisión. Y a medida que se obtienen más datos, uno sabe qué contactos o qué entornos son particularmente riesgosos. Y para que esto suceda, toda la operación tiene que moverse muy rápidamente desde la alerta de un caso confirmado hasta la cuarentena de los contactos, ya que si alguien está infectado y todavía no tiene síntomas, no hay forma de que sepa que puede ser contagioso y por lo tanto nos va a tomar medidas de cuarentena. Y la ventana que existe es muy corta, no más de 48 horas después de un caso índice para testear y alertar a los contactos si es que uno quiere realmente disminuir el ciclo de transmisión. Y la tercera medida, por cierto, son cuarentenar a comunidades con evidencia de transmisión generalizada. Ahora, los países han ido tomando medida 1 y 2 con más énfasis o medida 3 a los chinos, digamos, con más énfasis. Pero lo que está claro es que si nos proponemos testear masivamente, tenemos que realmente testear no solamente a los casos sintomáticos, sino que testear a todos los contactos y trazarlos. Y si vamos a cuarentenar para poder bajar el nivel de circulación en el virus, eso va de la mano con inmediatamente después nos da el espacio para armar el testeo y para armar el rastreo. Ahora, para poder testear y rastrear una epidemia de la magnitud que tenemos, necesariamente necesitamos un ejército mucho mayor. Y ese, por cierto, nosotros lo tenemos. Costa Rica, que ya está saliendo, es un sistema de salud muy similar al chileno. Y Costa Rica basó toda su estrategia en la atención primaria. Entonces, el tema de fondo es, tratemos de aprender de lo que llevamos hasta ahora y tratemos de seguir aportando, como de hecho estamos todos tratando de hacer, pero con una mirada mucho más país, que estamos todos en esta, digamos, y no existe ni uno que tenga la verdad absoluta, porque además vamos aprendiendo. Eso. Sí. Bueno, de hecho Costa Rica no tuvo necesidad de restringir libertades individuales, ni toque de queda, ni cuarentenas. También hay un tema cultural de cómo la gente toma las medidas. Y, como digo, hay una realidad distinta cultural que también es importante. Vamos a darle la palabra a Paulo, que me la había pedido hace rato, y Cristian Miquel me la pidió después. Gracias, senadora. Quiero volver a tomar la discusión que se dio con Janet Tabanch al comienzo, que después también lo tomó Janet Vega, desde una mirada de la sociedad civil que trabaja con sectores de pobreza y vulnerabilidad a partir del tema de las medidas de aislamiento para personas vulnerables con COVID positivo. Hoy día sabemos que básicamente tenemos dos sistemas funcionando, que son las residencias sanitarias, y por otro lado las residencias de aislamiento transitorias desde Senamac para la población específica de adulto mayor. Respecto a las residencias sanitarias, en su protocolo hay ciertas restricciones. Básicamente sabemos que son hoteles, ¿cierto?, para el cuidado de personas que no pueden realizar el aislamiento en sus residencias, en sus hogares, y con el cuidado de personal de salud relativamente escaso y más bien con un monitoreo y acompañamiento. Y esas residencias requieren y demandan de unas características que básicamente son los criterios de exclusión que esos protocolos se generan. Tienen que ser personas autovalentes, por lo tanto que no tengan determinados niveles de dependencia, que sean personas que no requieran de apoyo precisamente por los distintos niveles de dependencia funcional, personas con determinadas características psiquiátricas, sin trastornos conductuales,
sin consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, por lo tanto nos está quedando dentro de la población más pobre, más vulnerable, más excluida, más aislada, más sin redes familiares, con mayores niveles de daño acumulado producto de historias de extrema pobreza, situación de calle, etcétera, fuera de las posibilidades de contar con este tipo de servicios en momentos muy claves. Hemos conversado y hemos planteado, ¿cierto?, la posibilidad de generar dispositivos más bien especializados, que hemos denominado inicialmente, puede tener cualquier otro nombre, ¿cierto?, residencias sociosanitarias que tengan las competencias, el personal necesario para brindar la atención a estos grupos de personas, senadora, que se nos están quedando fuera y están siendo invisibilizados. Los dispositivos que tenemos en este minuto formalizados, como las residencias sanitarias, que ya tiene un protocolo, y por favor revísenlo y péguenle una mirada a los criterios de exclusión, y las residencias de aislamiento transitorias pensadas desde Senama para adultos mayores que todavía no tienen un protocolo, claramente, pero básicamente es una respuesta para adultos mayores institucionalizados, no dan cuenta de la necesidad de este grupo de personas donde se tiende a concentrar gente en situación de calle, con trastornos conductuales, psiquiátricos, consumos problemáticos, etcétera, etcétera, que para nosotros son cruciales, y creo que este es un tema a levantar, a visibilizar, y una solicitud formal que tenemos que hacer al sector salud para ver qué es lo que hacemos en este campo. Y dado que estamos sobre el tiempo, respecto de los temas de poblaciones vulnerables en los distintos territorios, recordarle a la comisión que ya fueron instaladas las mesas regionales para la población vulnerable, que están lideradas por las seremías de desarrollo social a nivel nacional y que convocan a las autoridades de salud, a la sociedad civil, a los municipios y distintas organizaciones que trabajan en estos temas. Creo que hay una fuente de información, senadora, que podríamos eventualmente solicitar a la Subsecretaría de Desarrollo Social, que dé cuenta de cuáles son los datos que están surgiendo y empezando a levantarse desde las distintas regiones para tener una mirada específica respecto de esta población de la cual no estamos dando mucho cuenta. Muchas gracias. Sí, te aprovecho de preguntar qué ha pasado con los elementos de protección personal. ¿Te acuerdas que lo solicitamos? Te pregunté, o sea, ¿han llegado eso también en el caso del Hogar de Cristo, que era el compromiso? No, ahí estaba el compromiso de la Senabast, con quien hemos estado en contacto permanente para una donación de fábricas de mascarillas de la CMPC. Sabemos que estarían iniciando un proceso de fabricación y habría una suerte de declaración verbal de que en el minuto que estas donaciones empezaran a llegar a la Senabast, pudiesen ser distribuidas en organizaciones de la sociedad civil que gestionan y administran estos servicios de salud tan vulnerables y claves como son residencias para adultos mayores, pobres, hospederías, casas de acogida, rutas de calle y otros. Ahora, nosotros la semana próxima, senadora, vamos a enviar una minuta a la comisión respecto del tema y la dificultad que estamos viendo sobre el tema de las residencias sanitarias, las residencias de aislamiento, los criterios de exclusión y las lagunas que se nos están generando respecto de esta población que debe ser prioritaria. Ya, muchas gracias. Cristian, me habías pedido la palabra. Sí, buenas tardes, senadora, y a todos los presentes. Yo soy parte del equipo de Observatorio de Políticas Públicas de Educación 2020. En honor al tiempo, quiero ser muy breve, pero hay algunas preocupaciones que a nosotros nos gustaría quizás manifestarle al presidente de la República. Una de ellas tiene que ver con la rendición del CIMSE. El CIMSE, como ustedes saben, tiene consecuencias directas con los recursos y también en la categorización de las escuelas. La ponderación del CIMSE es muy alta en esa evaluación, que tiene consecuencias que incluso pueden llegar al cierre de escuelas. Por lo tanto, la rendición del CIMSE en estas condiciones, evidentemente, además de no hacerla comparable con otros años, debería replantearse. Nosotros creemos que no se debería realizar y sería un alivio muy grande para las escuelas tener alguna certeza pronto al respecto. También nos preocupa, y si bien el Ministerio ha usado bien la ley en este sentido, que los recursos de la escuela se puedan asegurar, especialmente considerando que va a haber más gastos cuando vuelvan las clases presenciales, y esperamos que esta extraordinariedad que se ha dado de
no considerar la asistencia, como se hace normalmente, se mantenga durante el tiempo que sea necesario, para que también las escuelas puedan contar con todos los elementos de seguridad que se van a requerir. Evidentemente eso va a ser un gasto mayor. Ya se había dicho algo respecto de la subvención escolar preferencial para el uso en la compra de software y hardware necesario para hacer las clases a distancia. El otro punto, también voy a insistir, y lo han hecho otras organizaciones, tiene que ver con la conformación de esta mesa donde estén representados los actores de la educación a nivel territorial, comunidad educativa, estudiantes, profesores. Ustedes saben de la propuesta que estoy hablando. Sería bueno poder insistir con eso, si bien el ministro ha respondido en el Congreso con que se ha reunido con distintos actores. Creo que no es lo mismo a que estén todos sentados en la mesa y puedan intercambiar posturas. Creo que eso es la decisión más sabia en un momento en que no tenemos demasiada evidencia clara respecto a lo que se puede hacer para volver a las clases. Nosotros reconocemos la importancia de la escolarización y que las clases a distancia no reemplazan en ningún caso las clases presenciales. Ya lo estaban mencionando anteriormente, tiene que ver con que se trata de una tecnología que no está desarrollada porque no se encuentra bien distribuida en todo el territorio nacional. En lugares cercanos a Santiago, por ejemplo Curacaví, muy cerca de Santiago, que tiene sectores rurales donde no hay acceso a Internet. Ni hablar del acceso a la tecnología necesaria para poder utilizar el Internet. Tenemos una especial preocupación que también ha sido manifestada por suerte por muchos actores por el bienestar emocional de los estudiantes. El ministro también ha hablado sobre esto, sobre un diagnóstico al momento de retornar a las clases presenciales. Pero esto no es suficiente, se tiene que hacer un acompañamiento durante el tiempo de suspensión de clases, durante el tiempo que los estudiantes estén en sus casas, y no solo esperar al retorno a las clases. Evidentemente las escuelas son una red de apoyo muy importante. Hay otros países que han hecho estudios donde han mostrado que ha bajado la cantidad de denuncias por violencia hacia los niños. Eso claramente significa que se está haciendo menos denuncias, no es que haya bajado efectivamente la violencia, sino que las escuelas como red de apoyo no están pudiendo detectar estos casos. Por lo tanto, hay que tener alguna manera de afrontar esto durante el tiempo de confinamiento. Lo mismo que reforzar las duplas psicosociales de las escuelas, que probablemente se van a ver sobrepasadas por muchos casos de enfermedades mentales. Recordemos que Chile también lamentablemente lidera las enfermedades mentales, especialmente en niños y adolescentes. Por lo tanto, esto solamente podría empeorar esa situación. Por lo tanto, esos equipos también van a requerir mayor apoyo y vamos a necesitar más profesionales que se puedan hacer cargo de esta consecuencia de la pandemia. Y quiero mencionar solamente una última cosa al respecto. Hay muchos temas que hablar, por eso estoy siendo rápido por honor al tiempo. Quiero mencionar una propuesta, sería bueno estudiarla, que hizo un grupo de investigadores en el Reino Unido, que se le hizo a su gobierno, para poder abordar la educación a distancia, y consiste en crear una red de tutores, una red nacional de tutores, donde participen las ONG que tienen experiencia en tutoría. Por ejemplo, estoy pensando en Enseña Chile, es un buen ejemplo de eso, y estudiantes de pedagogía que estén en los últimos años, que puedan participar de esta red de tutores, porque si bien va a ser educación a distancia de todas maneras, no es lo mismo un profesor que se tiene que hacer cargo de un grupo muy numeroso a tener más manos, digamos, más gente ayudando a tener una clase más personalizada y que puedan responder a las necesidades de los estudiantes. Me baso, por ejemplo, en un sondeo que hicimos nosotros en Educación 2020, a más de 3.400 participantes de las comunidades escolares, que concluía que el 63% de los estudiantes reportaba que sentía una falta de contacto con los profesores. Esto evidentemente no responde a la falta de interés de los docentes, que están haciendo todo lo posible, sino que por unas razones prácticas es imposible poder tener la misma posibilidad de preocuparse cada uno de ellos. Por lo tanto, sería bueno poder considerar este tipo de ideas. Todo el mundo está improvisando y aprendiendo sobre la marcha, pero quiero volver, y con esto cierro, la preocupación del CIMSE. Es una presión grande para la escuela, y en este momento, como escuché por ahí,
a Verónica López hace un par de días. Está claro, Cristian, creo que ahí hay harto argumento. Y yo aprovecho de felicitarlos por la encuesta que hicieron. Nos presentaron los datos, Alejandra Ratia, el lunes, de la situación de los estudiantes, y creo que ilustran mucho el desafío que tenemos ahí en materia de salud mental en particular, que uno que a plantear también. Hoy estamos ya 13:40, así que les quiero agradecer. Se han pedido algunas cosas, como el protocolo para la residencia, las vamos a enviar por el chat del WhatsApp. También la información de la encuesta que hizo Educación 2020, y sigue siéndose un espacio de comunicación. Yo solo quiero terminar diciéndoles que, así como esta instancia, yo siento que nos ha ayudado a todos para ir unificando cierto discurso, en la lógica de cómo todos somos útiles para un desafío que tenemos global, ni siquiera como país, desde nuestros distintos espacios. Y yo creo que eso ha sido un aporte para todos, ¿eh? Entonces, también nuestra intención hoy día y el discurso es cómo hacemos que quienes están en la mesa social puedan ser realmente un aporte, los que están en el Consejo Asesor sean un aporte, nosotros desde lo legislativo también lo seamos. Creo que ese es el espíritu, y hacer la crítica constructiva y también la propuesta en esa línea, en un momento que además sabemos todos es mucho más delicado, es mucho más complejo. Así que yo creo que eso es lo primero. Uno puede decir, claro, hay cosas donde vamos aprendiendo en el camino, pero también si nos tomamos en serio los aportes, y además de mucho talento que existe en nuestro país, podemos ir siendo más certeros. Yo creo que ese es el ánimo que tenemos todos, más allá de nuestras diferencias de mirada o nuestras diferencias políticas. Así que yo les agradezco todos sus aportes y queda abierto nuestro medio de contacto también a través del WhatsApp. Con esto, don Fernando, damos por cerrada la sesión habiéndose cumplido el objetivo. Chao, chao.